La clínica en la montaña. Bienvenido a Sombras de Vlad. La neblina bajaba espesa cada tarde, cubriendo la montaña como si quisiera ocultar los secretos que yacían bajo sus árboles retorcidos. Allí, olvidada por el tiempo, se levantaba la antigua clínica de madera, construida durante los años más oscuros de la guerra. Nadie subía ya hasta ese lugar. Nadie, excepto los que no sabían lo que realmente ocurrió allí. Cuentan los ancianos del pueblo que entre 1980 y 1992, cuando El Salvador se encontró en guerra, aquella clínica fue el único refugio para soldados heridos, niños desnutridos y familias enteras huyendo del horror. Día y noche, los médicos trabajaban sin descanso, rodeados de gritos, sangre y desesperación. Pero no todos los que entraban lograban salir. Las noches eran las peores. El viento golpeaba las ventanas con fuerza y los lamentos parecían filtrarse entre las paredes. Algunos juraban que no eran los heridos, sino algo más, algo que ya no pertenecía a este mundo. Un joven llamado Ernesto decidió subir una noche, desafiando las historias. Decía que todo era mentira, cuentos para asustar. Llevaba una linterna y una cámara, decidido a grabar pruebas de que no había nada sobrenatural. Pero al llegar, lo primero que notó fue el silencio. No era un silencio normal. Era pesado, sofocante, como si el aire mismo estuviera muerto. Empujó la puerta de la clínica, que se abrió con un largo crujido. El interior estaba cubierto de polvo, pero había algo extraño. Las camas estaban alineadas, como si aún esperaran pacientes. En una de ellas encontró una vieja manta, manchada de algo oscuro. Entonces lo escuchó. Un susurro, débil, casi como un niño. Ernesto giró rápidamente la linterna hacia el pasillo. Nada, pero el susurro volvió, esta vez más claro. «Ayúdame». El joven tragó saliva y avanzó lentamente. Cada paso hacía eco en los pasillos vacíos. Las puertas de las habitaciones estaban entreabiertas, como si alguien las hubiera dejado así. Hace apenas unos minutos. Entró en una sala donde antiguamente atendían a los niños. Juguetes viejos estaban esparcidos por el suelo. Uno de ellos, una muñeca sin ojos, parecía mirarlo fijamente. Y entonces, la puerta se cerró de golpe. La linterna parpadeó. El aire se volvió helado. Ernesto sintió una presencia detrás de él. No estaba solo. Se giró lentamente, y allí estaban. Figuras pálidas, cubiertas de sangre seca, con ojos vacíos y bocas abiertas en silenciosos gritos. Soldados con uniformes rotos, niños con vendas ennegrecidas, madres sosteniendo cuerpos invisibles. Todos lo miraban. Todos lo rodeaban. Ernesto intentó gritar, pero su voz no salió. Las sombras comenzaron a acercarse, arrastrándose, como si aún sufrieran el dolor de sus heridas. Uno de los niños extendió la mano hacia él. «No nos dejaron salir», susurró con una voz que no era humana. La linterna se apagó. El grito de Ernesto resonó en toda la montaña. Y luego, silencio. A la mañana siguiente, unos campesinos subieron al lugar tras escuchar rumores. Encontraron la puerta de la clínica abierta y dentro, la cámara de Ernesto en el suelo. Cuando revisaron el video, lo último que se veía era su rostro, paralizado de terror, mirando algo detrás de la cámara. Y una voz infantil, susurrando claramente: «Ahora tú también te quedas con nosotros». Desde entonces dicen que en las noches de niebla se ve una nueva sombra en las ventanas de la clínica. Una sombra que sostiene una linterna, que nunca vuelve a encenderse. La montaña no volvió a ser la misma después de aquella noche. Los campesinos comenzaron a evitar el sendero que conducía a la clínica, incluso durante el día. Decían que el aire allí arriba estaba enfermo, pesado, como si algo respirara entre los árboles. Las aves no cantaban y los perros se negaban a acercarse. Era como si la naturaleza misma supiera que ese lugar estaba maldito. Y tal vez
lo estaba. Pero el video de Ernesto no desapareció. Uno de los hombres que encontró la cámara, llamado Julián, decidió llevarla a su casa. La curiosidad pudo más que el miedo. Esa noche, reunió a su familia para ver lo que había grabado. Al principio todo parecía normal. Ernesto caminando, hablando nervioso, entrando a la clínica. Pero entonces, la imagen comenzó a distorsionarse. Aparecieron sombras. No eran errores de la cámara. Se movían detrás de Ernesto, observándolo. La familia de Julián se quedó en silencio absoluto mientras el video continuaba. La figura de un niño se acercó lentamente a la lente, tan cerca que su rostro ocupó toda la pantalla. Sus ojos estaban completamente negros. Y entonces habló. Él no debió venir. La televisión se apagó sola. Esa misma noche, Julián despertó sobresaltado. Había escuchado algo en la sala. Bajó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. La casa estaba oscura, pero la televisión estaba encendida nuevamente. Y el video seguía reproduciéndose. Pero esta vez, Ernesto no estaba solo. Alguien más aparecía a su lado. Una figura alta, con el rostro cubierto por vendas ensangrentadas, lo sostenía del hombro. Y aunque Ernesto no reaccionaba, la cosa parecía mirar directamente hacia quien veía la pantalla, como si supiera que no estaba sola. Julián retrocedió, pero entonces la voz volvió a escucharse, no desde la televisión, desde detrás de él. «Ahora tú también miras». El hombre sintió un aliento frío en su cuello. Intentó correr, pero sus piernas no respondieron. Algo lo sujetó, algo invisible, pero fuerte. La televisión estalló en un ruido agudo y luego todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, la familia encontró a Julián en la sala, sentado frente al televisor apagado, con los ojos abiertos y una expresión congelada de terror. Pero lo más extraño fue que, en su mano, sostenía una vieja linterna, la misma que llevaba Ernesto. Nadie supo explicar cómo llegó ahí. Con el paso de los días, más cosas comenzaron a suceder en el pueblo. Personas que jamás habían subido a la clínica empezaron a tener pesadillas. Todos soñaban lo mismo. Pasillos largos, camas vacías y voces que suplicaban ayuda. Y siempre la misma frase: no nos dejaron salir. Una mujer del pueblo, doña Marta, afirmó haber visto algo en la montaña. Decía que, al caer la noche, se encendía una luz entre la neblina, como una linterna, moviéndose lentamente entre los árboles. Pero no caminaba, flotaba. Un grupo de jóvenes decidió investigar. Subieron armados con linternas y teléfonos, convencidos de que todo era una exageración. Se reían burlándose de las historias, pero al llegar, dejaron de hacerlo. El silencio los envolvió. Era el mismo silencio que Ernesto había descrito. Uno de ellos intentó grabar, pero su teléfono comenzó a fallar. La pantalla mostraba imágenes distorsionadas, rostros, sombras, figuras que no estaban allí. Entonces, la puerta de la clínica se abrió sola. Los jóvenes se miraron entre sí, y uno de ellos dijo lo que ninguno quería admitir. «No estamos solos». Entraron, y la puerta se cerró detrás de ellos. Esa fue la última vez que alguien los vio. Días después, en el pueblo comenzaron a escucharse nuevos susurros en las noches, más voces, más lamentos, como si la clínica estuviera llena otra vez. Y entre todos esos sonidos, uno destacaba, una voz joven, temblorosa, que repetía sin cesar: «Déjennos salir, por favor, déjennos salir». Pero nadie subía ya a la montaña, porque todos sabían la verdad. La clínica no era un lugar abandonado, era una trampa, y una vez que entras, nunca vuelves. La montaña comenzó a reclamar más que silencio, comenzó a reclamar vidas. El pueblo entero vivía bajo una tensión constante, como si algo invisible los estuviera observando desde lo alto. Nadie hablaba de la clínica en voz alta, pero todos pensaban en ella.
Las noches se volvieron interminables, llenas de susurros que parecían filtrarse por las paredes de las casas. Ya no era necesario subir. La clínica estaba bajando. Una madrugada, las campanas de la pequeña iglesia comenzaron a sonar solas. No había viento, no había nadie, solo ese sonido, repetitivo, desesperado. El sacerdote, el padre Tomás, salió con una linterna en mano. Caminó hacia la iglesia, rezando en voz baja. Pero al abrir la puerta, encontró algo que le heló la sangre. Los bancos estaban ocupados, no por personas vivas, eran ellos, los mismos rostros pálidos, los mismos cuerpos heridos, soldados, niños, madres, todos sentados en silencio, mirando al altar, como si esperaran algo, como si esperaran ser liberados. El padre Tomás cayó de rodillas, temblando. Intentó rezar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Entonces, una figura se levantó lentamente del primer banco. Era un niño, el mismo del video. Se acercó con pasos suaves, antinaturales, y habló. Nos prometieron salvarnos. El sacerdote cerró los ojos con fuerza, pero nos dejaron morir. El aire se volvió insoportable. Las figuras comenzaron a levantarse una por una. El templo se llenó de un frío imposible, y entonces todas las voces se unieron en un solo susurro. Nadie salió. El padre Tomás entendió. Aquellas almas no estaban allí por maldad. Estaban atrapadas y estaban buscando justicia. A la mañana siguiente, el sacerdote reunió al pueblo. Les habló de lo que había visto, de lo que había sentido. Les dijo que la clínica no solo era un lugar de muerte, era un lugar de abandono, un sitio donde los heridos fueron dejados a su suerte cuando la guerra se intensificó. No murieron en paz, dijo con voz quebrada. Murieron esperando ayuda, que nunca llegó. El pueblo decidió actuar. Subirían a la montaña, juntos, no para desafiarla, sino para enfrentarla. Esa misma noche, con antorchas y oraciones, comenzaron el ascenso. El miedo era evidente, pero también lo era la determinación. Nadie quería más sombras, más susurros, más desapariciones. Cuando llegaron a la clínica, la neblina era tan densa que apenas podían verse entre ellos. La puerta estaba abierta, como siempre, pero esta vez algo era diferente. Se escuchaban llantos, muchos, demasiados. El grupo entró, y lo que vieron no era abandono, era actividad. Las camas estaban ocupadas, los pasillos llenos. Las figuras caminaban, se arrastraban, se retorcían en dolor. Era como si el tiempo se hubiera quedado atrapado en el peor momento de la clínica, repitiéndose sin fin. El padre Tomás avanzó. «Venimos a ayudarlos», dijo con voz firme, aunque temblorosa. Las figuras se detuvieron, todas, al mismo tiempo, y giraron hacia él. El silencio fue absoluto. Entonces, una voz surgió entre todas. «Es tarde». Las luces de las antorchas comenzaron a apagarse una a una. El pánico se desató. Las sombras avanzaron. Gritos, oscuridad, desesperación. Pero el padre Tomás no huyó. Se arrodilló en medio del caos y comenzó a rezar con todas sus fuerzas. Su voz se elevó por encima de los gritos, por encima del miedo. Era una súplica, una liberación, un acto final de fe. Las figuras comenzaron a detenerse, a retroceder, a desaparecer. El aire cambió, el frío se disipó, y uno por uno, los lamentos se transformaron en silencio. Cuando el sol salió, la clínica ya no estaba, solo quedaban ruinas, madera podrida, piedras cubiertas de musgo, nada más. El pueblo regresó en silencio. Nadie habló de lo ocurrido, pero todos sabían que algo había terminado. Esa noche, por primera vez en años, no hubo susurros, no hubo sombras, no hubo gritos. La montaña, finalmente, descansó. Pero algunos dicen que en las noches más frías, cuando la neblina regresa lentamente,
Se puede ver una débil luz en lo alto, como una linterna, encendiéndose y apagándose, como si alguien aún estuviera buscando salir.